Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos. Soy Wilson Barco. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Venezuela ya no es una dictadura. Hoy es una caja negra. Mientras Estados Unidos aumenta la presión para sacar a Nicolás Maduro, hay una pregunta. ¿Si puede entrar a Estados Unidos? ¿O qué podría encontrarse dentro de Venezuela? Asesores extranjeros vinculados a Rusia, a Irán o a otros actores, drones, redes criminales, inteligencia paralela, estructuras que no usan uniforme pero operan en la oscuridad. Si el régimen cae, ¿qué fuerzas podrían activarse? ¿Y qué riesgos reales enfrenta Estados Unidos y la región si se abre esa caja de Pandora? Para despejar todos estos interrogantes, hoy nos acompaña Evan Ellis. Él es académico del Centro de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Es exintegrante del equipo de planificación de políticas del secretario de Estado Mike Pompeo y es uno de los analistas que mejor entiende la presencia de actores externos y redes ocultas dentro de Venezuela y la región. Señor Evan, muchas gracias por atendernos. Bienvenido. Gracias, Wilson. Para mí un gran gusto de estar con ustedes en este programa. Desde su análisis, ¿Venezuela sigue siendo un estado controlado solo por el régimen o ya funciona como un territorio fragmentado con múltiples actores operando en paralelo? Bueno, en mi análisis, Venezuela se puede entender como una franquicia de criminalidad. Por supuesto, por encima es Nicolás Maduro y los fieles a él, o sea, Jorge Delcy Rodríguez, Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello, etc. Ahí respaldando ellos es, o sea, las Fuerzas Armadas y Guardia Bolivariana. Y también ya con esto, soportando esto, es esta G2, o sea, inteligencia cubana y varias otras entidades de inteligencia. Pero esta estructura permite una serie de actividades criminales por los quienes están operando en el territorio, estilo franquicia, desde el ELN, comandantes de las Fuerzas Armadas, otros grupos, los sindicatos, el Tren de Aragua, etcétera, etcétera. Y toda esta actividad, desde el narcotráfico hasta minería ilegal en Faja de Orinoco, de extorsión, de remesas, fluya, o sea, parte de este dinero pasa por encima. Entonces, realmente se puede entender no solo como una estructura jerárquica, pero una franquicia con muchos intereses en seguir esta operación criminal que beneficia a todos ilícitamente en esta cadena, en mi opinión. Si Estados Unidos decide intervenir o aumentar su presión, ¿qué es lo más peligroso que se podría encontrar o menos visible en este territorio? Bueno, para mí el peligro viene no de la operación inmediata, sino después. Para mí los Estados Unidos tienen fuerzas más que adecuadas de derrotar este régimen, porque el problema realmente es, por un lado, derrotar la inteligencia cubana y los otros, impidiendo un cambio en lealtades. La mayoría, en mi opinión, de las Fuerzas Armadas no iba a pelear contra una actuación por los Estados Unidos decisivo. Y yo creo que la habilidad de aplastar los sistemas de defensa aérea, o sea, los centros de comando y control, los casos antiguos rusos, Sukhoi 30, etcétera, etcétera, no es tan complicado. Tampoco es complicado de identificar y entregar con la ayuda de los marineros o operaciones especiales, o sea, casi todos los líderes de cartel de las olas. El problema es, o sea, la organización cubano, estilo cubano desde tiempos de Hugo Chávez, de la resistencia, de la Guardia Revolucionaria, etcétera, etcétera, y la orientación de una campaña de sabotaje y desestabilización, y públicamente han dicho que está planificado si hay una actuación. Entonces, para mí no sería como resistencia a los yanquis imperialistas de botes en la tierra, sino sería básicamente una actuación decisiva
que pasa control al gobierno legítimo de Edmundo González y María Corina Machado. Pero después esta campaña para los rusos, los cubanos, el ELN, los chavistas radicales, Guardia Bolivariano, que estaba trayendo refinerías y otra infraestructura de petróleo, electricidad, etcétera, para intentar hacer el país no estable, no gobernable, para evitar una transferencia a un Estado de Derecho en que los quien ha ganado de estas actividades criminales sería contable, y también de intentar crear un gran lío que podría ya culpar a los Estados Unidos por esto. Entonces, realmente es esta campaña de sabotaje y terrorismo después de una actuación decisiva y la implicación que podría ser acompañado por otra ola de migración como hemos visto en 2019 y 2020. Eso para mí es el peligro más central si hay una operación militar decisiva en Venezuela. Señor Iván, usted nos está hablando del acercamiento de Cuba, pero también existen estructuras o aliados de otros países que podríamos decir Rusia o Irán, que se podrían activar si el régimen de Maduro cae o si se siente muy presionado. Sí, por supuesto. O sea, hay realmente, para mí, lo más central desde antigüedad es los cubanos, porque esta G2 cubanos, Vispas Negras y otras entidades se han metido en Venezuela desde hace muchos años, con la invitación del régimen, empezando con Hugo Chávez. Sin embargo, como usted bien dice, también ha sido una colaboración de fuerzas rusas desde los antiguos grupos Wagner y otras fuerzas rusas, quien hasta en las últimas semanas se entiende que fuerzas rusas han llegado probablemente para ayudar en la preparación de sistemas de defensa aérea y quizás dando ya aviso de cómo preparar defensas. O sea, por ejemplo, se nota que hay un jammers de GPS desplegado en varias partes del país, probablemente con la ayuda de Rusia por su experiencia en Ucrania. Aparte de esto, también se nota que ha sido una colaboración fuerte desde hace tiempo con Irán, no solo en el sector de petróleo, no solo en producción probablemente de sistema misilístico de vehículos no tripulados como esta drone Mohier 6, sino también posiblemente en otras áreas. Se entiende que posiblemente ya marineros venezolanos de la Infantería de Marina se han capacitado en Bandar Abbas, Irán, que podría ser usado en ataques contra infraestructura petrolera, por ejemplo, en este campo, los yacimientos de Stabroek. También hay otros tipos de agentes iraníes desde hace tiempo importado a Venezuela a través de los vuelos con Viasa y ahora los vuelos de Emtrasur, que incluye las fuerzas iraníes especiales Quds y también otros iraníes y otros afiliados con esta organización Hezbollah. Aparte de esto, se entiende que hay otros tipos de programas de reclutamiento de jóvenes venezolanos y otros operando por los centros culturales islámicos en Venezuela y en los alrededores de Caracas. O sea, realmente estamos hablando de un gama amplio de varios grupos y bueno, también otros grupos como el ELN y elementos del FARC, quien con esta bendición de Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro se han operado en el interior de Venezuela como un buffer contra Colombia y los Estados Unidos y ahora en posición de no solo extraer cosas de minería ilegal en Faja de Orinoco, sino actuar también con otra fuerza de desestabilización. Entonces, realmente hay un caldo de cultivo preocupante de actores de varios, y bueno, ni podemos hablar de los chinos en áreas electrónicos y apoyo de vigilancia de la población con sistemas de video y carne de la patria, etcétera, etcétera. Entonces, sí, realmente hay bastantes grupos de varios tipos en Venezuela con esta bendición de este gobierno ahora de Nicolás Maduro. Bajo su conocimiento, estos operativos, o sobre todo estos grupos que son silenciosos y ocultos, ¿cómo podrían actuar en caso de una acción de Estados Unidos, ya sea aérea? Pero ante todo, si hay una acción terrestre, eso sería un tema de
guerra de guerrillas? Bueno, lo que yo veo es algo de corto plazo y algo de largo plazo. De corto plazo ya tenemos esta evidencia con las llegadas de estos vuelos rusos de los Ilyushin 66, que probablemente los rusos que han llegado están ayudando en la preparación de defensas aéreas. O sea, eso es algo directamente militar, pero probablemente muy marginal, basado en lo que los Estados Unidos podría hacer, o quizás en avisar dónde y cómo hacer los jammers de GPS para defender, por ejemplo, contra drones. Pero sí, lo que es preocupante realmente es lo que viene después. Con esta doctrina de resistencia, en la reorganización de las fuerzas venezolanas y la Guardia Bolivariana desde los tiempos de Hugo Chávez, siguiendo ahora. Esta doctrina es básicamente no hacer una resistencia fuerte de forma tradicional, sino usar la guardia, usar estos grupos colectivos para una resistencia. Pero el problema es la resistencia presuma que hay una invasión y botas en la tierra para resistir. Entonces, para mí, o sea, hay mucho de dar la ilusión de preparación en movilizar milicias, personas con fusiles antiguos, Kalashnikov, etcétera, etcétera, quizás varios misiles antiaérea de IGLE-S, que por lo menos quizás algunos todavía funcionan, pero la preocupación realmente no es tanto una resistencia a una ocupación, sino es si hay un regreso al gobierno legítimo elegido, o sea, elegido aplastadamente en julio 28 de 2024 de Edmundo González Morícano Machado, con el apoyo de varios militares que cambian sus lealtades. Entonces, en este momento empieza, para mí no es resistencia, porque eso es un gobierno legítimo, y quizás si los Estados Unidos sigue actuando, sería con la invitación de este gobierno legítimo. Pero el problema sería una campaña de sabotaje contra refinerías, contra cosas de electricidad, contra blancos del gobierno legítimo. O sea, básicamente sería algo como una versión expandido de la lucha del gobierno de Colombia bajo Álvaro Uribe contra el FARC y ELN. O sea, cómo controlar territorio contra terrorismo y cómo establecer una presencia del gobierno. Y en esto, sí, estos milicias, estos elementos de guardia bolivariano, esos elementos de grupos como ELN, quizás con la capacitación o armamento de grupos como los rusos o cubanos, sí podría seguir presentando un problema en territorio venezolano. Usted acaba de hacer una gran descripción de lo que se podría encontrar, pero ¿cuál sería el peor escenario para Estados Unidos si subestima la complejidad interna de Venezuela? Bueno, para mí hay peligros si los Estados Unidos actúan, pero también si los Estados Unidos no actúan. Para mí, o sea, hay un pequeño peligro, por supuesto, en una operación inicial ya decisivo, que quizás no logra todos los objetivos. Entonces, si queda Jorge Delcy Rodríguez ya todavía libre, liderando una, digamos, resistencia, etcétera, o si quieren tener líderes capturados vivos y salen el fin muertos. Entonces, hay pequeñas posibilidades que la operación no va tan completamente como quiera, y también hay una presunción que, o sea, los militares, una vez que se quita este nivel de liderazgo, ya iba a dar su fieldad, lo que restan al gobierno legítimo electo. Pero si hay una situación de soberano contestado, esto podría empezar un lío. Pero incluso si hay un éxito en una transferencia al gobierno legítimo de Edmundo González, empezamos con los riesgos de este terrorismo. La cuestión realmente, en mi opinión, es si con la ayuda de los Estados Unidos, quizás con una campaña aérea y operaciones especiales, si podrían lograr una seguridad suficiente para evitar, para básicamente poder establecer algo de paz, algo de producción de petróleo, etcétera, para empezar a generar recursos. Y si no, si fue una economía ya completamente
ya perdido con falta de producción de petróleo, falta de exportación de petróleo. Entonces, no solo sería un problema de crisis de este gobierno, sino también la posibilidad de una salida de millones de venezolanos más por falta de oportunidad, y esto podría crear un crisis migratorio. Pero al decir todo esto, para mí lo que me preocupa por otro lado es que